2018. Comienza el periodo de elecciones. Enrique Peña Nieto y su nuevo PRI no cumplen con las promesas que habían hecho. Andrés Manuel López Obrador se presenta como candidato por tercera ocasión, esta vez con un nuevo partido, Morena. El PAN aprovecha el desfonde del PRD y la ambición del Movimiento Ciudadano para imponer como candidato a Ricardo Anaya. El ya decadente priismo, en un acto desesperado, convence a un expanista para colocarlo como candidato, José Antonio Meade. La plantilla la completan dos candidatos independientes, que a pesar de utilizar firmas falsas, logran el registro: Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Así llegan las elecciones de 2018. Capítulo 8. Juntos haremos historia. Elecciones de 2018. Andrés Manuel López Obrador. Las elecciones de 2018 no se podrían explicar sin remontarnos al 2014, año en que la entonces Asociación Civil Movimiento de Regeneración Nacional Morena se convierte en partido. Ese mismo año, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en la cual desaparece el IFE y nace el Instituto Nacional Electoral. Este cambio, entre otras cosas, genera condiciones más favorables para las candidaturas independientes y procedimientos más confiables y controlados. Un año después, se llevan a cabo las elecciones intermedias en toda la República para elegir a 500 miembros de la Cámara de Diputados. Con tan solo un año desde su registro, Morena obtuvo 35 diputaciones. Y llegaron las elecciones presidenciales del 2018, en las que 57 millones de personas salieron a efectuar el sufragio. Los resultados arrojaron un 63.42% de votos para Morena y Andrés Manuel López Obrador, así como 5 gubernaturas, la jefatura de gobierno, 69 escaños en el Senado y 308 en la Cámara de Diputados. ¿Qué es diferente en el 2018? Creo que durante mucho tiempo nos dijeron que la democracia se debía sostener en las instituciones democráticas. El concepto de democracia en México ha cambiado y lo que ahora se ha visto es que por la intención de realizar consultas, de hacer discusión política constante, de politizar a la mayor parte de la población, de hacerles partícipes de las políticas públicas, más que llegar como a un nivel de democracia como siempre nos lo habían dicho, lo que me parece que se ha vivido es una noción distinta de lo que significa democracia y de la importancia de que esté basada en la legitimidad que da el pueblo, en la legitimidad popular. Primero que nada, ya hay un ejercicio importante en donde ha habido alternancia. Y la alternancia también oxigenó en un tiempo de que la gente dijera mi voto va a contar. Y esto hace una diferencia tremenda. Y por otro lado también hubo organismos, partidos locales, estatales, mecanismos que empezaron a dar respiro a niveles estatales y municipales para que la gente se sintiera representada y tuviera más confianza en ir a ejercer ese derecho. Bueno, México nunca está preparado, pero México siempre se las arregla. Si algo me enorgullece mucho de mi país es que somos una nación sumamente resiliente y lo que venga, vamos a salir adelante. Y lo que hace grande a México es su gente, porque somos los que salimos adelante. Entonces, una de las principales cualidades que tiene Andrés Manuel, o de las principales diferenciadores que tiene respecto a todas las presidencias anteriores a él, al menos de la segunda mitad del siglo XX para acá, es que es un presidente que surge gracias al apoyo de las masas, ¿no? Y que eso no se había visto. Incluso la diferencia del periodo neoliberal, digamos, desde Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón, frente a él es justamente que llega con muchísima legitimidad a la presidencia y con un respaldo popular. Sí, yo estoy convencido de que lo que llevamos del sexenio, prácticamente la totalidad, nos quedan muy pocos meses de este gobierno, han hecho historia. Pero creo que la verdad es que la historia no se inició con el momento en que el presidente electo tomó posesión y empezó a gobernar, ni siquiera con el momento en el que López Obrador fue elegido y fue, por lo tanto, todavía no en funciones, pero ya presidente electo, sino que empezó desde mucho antes. Después del 2006 empieza
me parece un segundo momento en la historia política de Andrés Manuel. La elección del 2006 fue una elección sumamente injusta en los términos en los que se manejó. Yo no me atrevo a contradecir a los resultados que en ese entonces publicó el IFE. Yo creo que los resultados fueron fidedignos, al menos en el reporte del IFE. ¿Sí? Definitivamente hubo robo de urna, definitivamente hubo cambio de todo lo que tú gustes y mandes y de todas las facciones, porque lo hacen al igual que con los medios, lo hacen todos los partidos. La destrucción de las boletas electorales es un proceso legal establecido en el COFIPE, cuya racionalidad, ratio legis, ha quedado confirmada nacional e internacionalmente. Comienza con la posibilidad del desafuero en 2005, que es una injusticia por parte de Vicente Fox, que pretendía de esta forma evitar que participara para la candidatura presidencial en 2006. Y eso hace que reciba un apoyo popular muy importante. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. Entonces, si quisiéramos hablar de la cuarta transformación, yo diría, veamos el desafuero. Salimos a la calle y vemos que somos 1.200.000. No hay estructura, no hay organización. Andrés Manuel empieza a moverse por el país con un libro y los fines de semana, porque no podía hacerlo en funciones, y esto empieza a volverse el obradorismo a escala nacional. Ya no es el que gobierna la Ciudad de México, dicen que lo hace bien, sino que es un personaje político que se presenta como la alternativa de izquierda a los gobiernos que habían anunciado el cambio, no eran del cambio, los del PAN, y una alternativa al PRI, evidentemente. Y en el 2012 vuelve a pasar pues, otro tipo de fraude, una cuestión en el que los medios de comunicación apoyan totalmente al candidato del priismo, en el que está la cuestión de las tarjetas de Monex, donde se compraba el voto. Hubo un clientelismo como nunca antes, pero que venía claramente de la tradición del priismo, que eso impactó en que llegara Enrique Peña Nieto a la presidencia. El refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Peña Nieto se empeñó en decir, híjole, yo quiero ser reconocido a nivel mundial por el gobierno más corrupto de la historia. Entre otras cosas, se caracterizó por haber emprendido una serie de reformas estructurales que en su momento se plantearon como una modificación profunda en el área educativa, también en el área energética, y que abrieron como el camino a mayor inversión privada y pérdida del control estatal en los recursos, ¿no? Públicos en las empresas paraestatales. Y una presidencia que continuó en materia de seguridad con las mismas cuestiones de asesinatos, de inseguridad, de no resolver las cuestiones de fondo, y se incrementaron. Me parece que hubo momentos muy tristes, unos momentos terribles durante el sexenio de Peña Nieto, los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo. Todas estas, además, me recuerdo que la campaña de Peña Nieto se centraba mucho en la cuestión del nuevo PRI, ¿no? Un PRI más joven, renovado, con perfiles que ya no tenían nada que ver con los dinosaurios del PRI, ¿no? Que eso era lo que se les tachaba en ese momento, que el PRI era lo de siempre, lo antiguo, y entonces Peña Nieto, su campaña se centró en mostrar perfiles nuevos y que sin embargo demostraron ser igual o peores que los antiguos, ¿no? Por ejemplo, Duarte en Veracruz, Chong en su labor como secretario de Estado, secretario de Gobernación, pues hizo lo mismo de siempre, el espionaje, la represión. Entonces todos los personajes que se vendían como el nuevo PRI, que en realidad representaban lo mismo que se había representado el PRI toda la vida. Fue un botín económico para quienes estaban en cargos públicos. Es decir, aprovecharon totalmente sus espacios para saquear lo más que pudieron a las instituciones. Él, como otros expresidentes, han tenido que exiliarse del país. No podrían salir a la calle sin ser vilipendiados, acosados por la gente. No pueden
plantarse frente al país que gobernaron porque son repudiados. 2018. Raúl Castro cede la vara de mando a Miguel Díaz-Canel y se convierte así en el primer presidente de la Revolución Cubana sin el apellido Castro. El 17 de noviembre, miles de franceses salen a las calles en protesta por los planes del gobierno de aumentar los impuestos a los hidrocarburos. El 12 de junio, Singapur acoge una cumbre histórica, mantenida por el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong-un. El resto de contendientes, vamos a hablar, por ejemplo, de Ricardo Anaya. Él fue presidente del PAN. Él viene de esta ala empresarial del partido, un tecnócrata con todas sus letras y además un personaje que en la campaña no logra prender en la población desde mi punto de vista porque conjuga cosas que a mucha gente le resultan muy odiosas. Rígido, como que hablaba en automático y con muy poco carisma. En un principio estaba Margarita, pero Margarita queda completamente fuera, ¿no? Y básicamente por el pleito de su propio partido. El PAN se desbandó muy feo después del sexenio de Calderón. Es algo que todavía no acaba de cocer. Pero eso lo que está haciendo es lo que históricamente había pasado con el voto izquierda. Históricamente la izquierda nunca había llegado porque siempre se fraccionaba, se atomizaba. Y ahora estamos viendo lo contrario. Ahora vemos que el voto de la izquierda va unido, pero el voto de la derecha se fracciona. José Antonio Meade, quien abanderaba al PRI, un partido para ese momento muy desprestigiado por los saldos del proyecto de Peña Nieto, y él queda en tercer lugar. Me parece que esta cuestión del Bronco, que también representa un poco, era esta fórmula de presentar un candidato populachero, más relacionado con el pueblo de alguna forma. Me parece que es más bien anecdótica. Fue un personaje polémico que hizo declaraciones muy escandalosas, como por ejemplo que le cortarían la mano a los rateros. Esa era una estrategia. Por otra parte, la candidata del Marichuy, que también representa otra cuestión política, en otra perspectiva de lo que estaba sucediendo, porque representa que seguía, al menos en 2018, vigente la lucha indígena por el reconocimiento de sus derechos y por formar parte de la escena política. Parece que fue un cambio de discurso del EZLN principalmente, porque hasta el momento se habían mostrado francamente opuestos a permitir participar de las elecciones. Sin embargo, en 2018 tienen esta estrategia que me parece que tenía que ver con reavivar el movimiento más que con una intención verdadera, sino mostrar, visibilizarse una vez más, ¿no?, ante la opinión pública. Entonces, la gente harta, cansada, Andrés Manuel ya había tirado muchas semillas a lo largo y a lo ancho del país que germinan, y este trabajo que hizo en estos 18 años, pues germinan en una manera en donde Andrés Manuel aprende que ya no era necesario, ya no era suficiente, ir a votar, que había que entender que había que cuidar el voto, aunque habíamos dado una vuelta en esto, y había que vigilar ese voto. Y eso es parte de lo que hace. Morena es nada más un partido político. Morena no es un movimiento social, no nació de la sociedad, no nació de ciertos gremios oprimidos o algo por el estilo. Morena nació como un partido político y es un partido político. Tiene el nombre de movimiento, pero no es un movimiento. Desde su concepción y todo a lo largo de su ejecución, y lo que yo veo que Morena va a seguir siendo, no es de manera alguna un movimiento social. Es un partido político. Entonces es un partido político con una fortaleza indudable. El movimiento que se conformó en su momento y ha crecido continúa y pues ha logrado plantear muchísimas
acciones a futuro, una plataforma a futuro. Tenías un movimiento, el movimiento obradorista era un movimiento inorgánico, estructurado más o menos, había comités, estaban las adelitas, la gente se daba algún tipo de estructura para participar, pero de hecho era un movimiento absolutamente inorgánico que giraba en torno a un candidato carismático que era Andrés Manuel. Pero necesitabas un registro para poder ser candidato, y este registro era del PRD. Entonces, si el presunto partido de la izquierda, que había sido el partido de la izquierda ciertamente, cuando con Cárdenas, después del fraude, se estructura, se vuelve inútil, hay que crear un partido. Y entonces el obradorismo cobra una forma más orgánica. Y yo creo que es del 14 en adelante, ¿no? El surgimiento de Morena ya como partido político, no como movimiento, no como asociación civil, sino ya como partido político. Y ahí te cambia todo, porque entonces, si tú creaste un partido político, es para ganar las elecciones. El partido es sui generis. No hay, digamos que una similitud con ninguna otra agrupación política de la historia de México, porque tiene su fortaleza en venir de un movimiento político muy amplio, muy masivo, y además conformarse como una agrupación muy abierta. Es decir, en sus filas pueden entrar personas de diversas ideologías políticas, pero tiene claridad en algunos principios que efectivamente empatan con las plataformas históricas de la izquierda, en particular el combate a la pobreza. El partido logra tener la mayoría calificada con sus partidos de coalición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Además, la presidencia de la República, y paulatinamente va ganando la mayoría de los estados del país, siendo la primera fuerza política y pues representando una plataforma abiertamente antineoliberal. Hemos de reconocer la astucia del presidente. Entonces sí comenzó a moverse en la legalidad. Entonces sí ya no se inventó que era el presidente legítimo, nada por el estilo, ni el fraude, ni a ocupar reformas 6 meses y todo este tipo de cosas, sino que se mueve por medios mucho más legales. Se dedica a construir alianzas, se dedica a construir instituciones, al menos internas, no nacionales, pero internas. Y efectivamente con eso logra captar el voto y pues tiene los resultados que tiene en 2018. Es una campaña en la cual él llega con todos los medios legales, con todo el soporte institucional, con una estructura de alianzas en vez de divisiones, y gana el voto. Un cambio que creo que ocurre a partir del 2018 es entender que la política necesita un piso ético, que es necesario para que los males que venían aquejando pues en nuestra historia política pudieran aminorarse, ¿no? Por eso ese piso ético es otra de las cuestiones que cambió, digamos, que la cultura política, en el sentido de que hacer política no es ese espacio malvado y perverso, sino es algo que nos corresponde a todas y todos y que corresponde a una dignificación de lo político, que es algo que muchas personas creo que ya han asumido. Se plantea que a las personas se les consulte para la toma de decisiones, se les hable de política mucho y mucho tiempo. Una cosa que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador es estar presente todo el tiempo en el debate público, y además lo ha logrado hacer con un lenguaje muy cercano a la gente. Cualquier persona entiende sus motivaciones sin los tecnicismos a los que nos tenían acostumbrados los tecnócratas, que justamente hacían de la política un espacio lejano de conocedores. Y ese sentido de politización es lo que le ha hecho a muchas personas ver que lo político no empieza ni acaba en las elecciones, que lo político está presente todo el tiempo. Andrés Manuel en el 18 rompe los cercos de comunicación a través de las redes sociales, y los medios de comunicación tradicionales dicen:
O le abro el espacio o voy a quebrar. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Que desde luego con mayor participación de la gente y pues también de aquellos que mal que bien tienen cierta astucia para manipularlos, porque entonces la manipulación ya no es solo mandar un cheque al propietario, sino hacer sus debidas mañas para que cree este ruido, ¿no? Entonces están obviamente ya en otro momento de la mercadotecnia política y se usa tanto para bien como para mal de todas las facciones. En todos los partidos hay comunicación política adecuada y eso hizo que los medios que tradicionalmente habían sido centralizados perdieran mucho poder. Al grado de que durante el sexenio que va del 2018 al 2024 han tenido una caída en sus acciones como nunca antes en la historia. La ciudadanía está mucho más acostumbrada a opinar y hacer una comunicación a muchas voces. Es otra forma también de ejercer la democracia a través de una opinión más horizontal. Va a haber una continuidad de la cuarta transformación, sin embargo, ese nuevo gobierno va a tener la responsabilidad de acentuar las transformaciones, porque si no hay una mejora, si no hay una mejora de cómo se han venido desarrollando las cosas, si no hay una evolución positiva del gobierno, un buen ejercicio del gobierno, si no están estas dos cuestiones paralelas, por un lado una buena gestión de lo público y por otro lado un fortalecimiento de Morena como movimiento social, lo que va a pasar es que va a llegar un gobierno de derecha que va a hacer revertir todos los avances que se ha tenido y es empezar otra vez, ¿no? Que es lo que pasa en América Latina y que es el verdadero reto de la izquierda, tanto social como partidista. ¿Cómo podía hablarse de democracia o de anhelos democráticos en un país en donde se excluía de los espacios públicos, no solo de representación, sino también de decisión, a las mujeres, que somos más de la mitad de la población? Eso también era parte de un modelo antidemocrático. Para junio de 2019, como resultado de la lucha de las mujeres, se promulga la reforma constitucional que establece el principio de paridad de género en toda la estructura del Estado mexicano. Con esta reforma, el país dio grandes pasos en la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente. Y se colocan nuevos horizontes, ya que se establece que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado, en las 3 órdenes de gobierno, en los organismos autónomos y en las candidaturas de los partidos políticos, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena. A partir del 2018 se da este salto cualitativo y cuantitativo de la presencia, la visibilización y por supuesto la participación de las mujeres en los espacios políticos, pero en todas las esferas. Es el empuje de la lucha feminista centenaria, que uno de sus hitos fundacionales es justamente el sufragismo, es decir, evidenciar la ilegitimidad de sostener regímenes que se dicen federales, republicanos y democráticos cuando no incluyes en esos procesos a más de la mitad de la población. El feminismo es muy amplio, es un abanico enorme de propuestas de hacer un mundo más justo para todas las personas, poniendo énfasis en las niñas y las mujeres. Y lo que ha ocurrido es que el aumento exponencial de mujeres que son visibles ha cambiado totalmente la forma en la que observamos a la autoridad, ya no únicamente como esta figura que eminentemente es masculina y que pues ha sido la que ha ejercido el poder. Yo creo que tiene que ver, sí, con el empuje histórico, pero también con voluntad política. Que ahora van a ver a la primera mujer presidenta, van a tener un ejemplo que no hemos tenido ninguna generación anterior. Y eso va a ser un cambio cultural, creo que muy importante, que ya está ocurriendo, pero que ese, digamos, simbólicamente lo que va a representar va a ser importantísimo
para todas las niñas y para todas las mujeres. La democracia fue pensada desde tiempos muy antiguos como una forma de gobernar para hacer justicia, para que las mayorías elijan y no solo un rey, un jefe o un líder tome decisiones que afectan a millones. Desde la revolución, el sendero del voto mexicano ha sido largo y sinuoso, en un país en el que la democracia no era para todos. Nuestros presidentes han hecho lo que creían mejor para ellos y a veces también para México. Y aunque unos pocos han ejercido de manera distinta, muchos han utilizado el disfraz de la democracia para cubrir su poder absolutista. ¿Cuántas decisiones realmente ha tomado el pueblo de México a lo largo de su vida? Lo que sí podemos decir y asegurar es que el voto mexicano respira, tiene nombre y sendero por trazar. Tal vez solo haya que seguir el rumbo junto a él.